que Precia considere necesario, al ustedes permanecer en esta sesión, están dando su autorización y conocimiento para ser incluidos en las mismas. Les informo que la sesión de formación del día de hoy estará dirigida por Sergio Bardera, coordinador de investigación y desarrollo. Gracias, Lina. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, continuando con nuestro ciclo de capacitaciones en Precia, si bien a lo largo del año ya estuvimos hablando sobre las capacitaciones de valoración de los diferentes instrumentos financieros como derivados, forward, opciones y swaps, eh, y ahora el objetivo principal es calcular el CVA, que en teoría no lo exige la superintendencia financiera, pero cuando digo en teoría, bueno, también en la práctica, pero esta es una petición principalmente por Basilea III. Y la superintendencia financiera, obviamente, todos los riesgos que le exige a las propias entidades se basan en Basilea III y asimismo exige que las propias entidades cuantifiquen el CVA, que más adelante lo vamos a ver como el ajuste por riesgo de crédito de los instrumentos derivados en sus estados financieros actuales de los productos derivados. Eh, Ojo, muy importante, y es que a partir de Basilea III o la Superintendencia Financiera nos exige esto como una medida o como una medida, una gestión de riesgos. Pero adicionalmente, en el mundo y también en Colombia, principalmente, pues en Colombia no tanto como a nivel exterior, pero sí algunas entidades lo tienen, ya gestionan el CVA no como medida de riesgo en sus niveles de reportes o para la superintendencia o para el regulador, sino que también en la propia gestión interna del banco y negocian sus activos derivados considerando el valor también del ajuste que se debe hacer por riesgo de crédito, que es el propio CVA. Entonces, entremos en detalle y cualquier inquietud, cualquier duda, por favor, levanten la mano y con mucho gusto aclaro todas estas dudas. Entonces, permítanme, ya les comparto pantalla. En este momento en mi pantalla compartida. Sí, señor. Gracias. Listo. Entonces, en general, vamos a hablar primero sobre unos conceptos básicos de qué es el CVA, metodología de cálculo y probabilidades de default y exposición esperada, que son componentes del propio cálculo del CVA. Conceptos básicos. Entonces, sobre las propias definiciones, ¿qué es el CVA? El CVA es Credit Valuation Adjustment, que se le hace sobre un activo e instrumento derivado. Es el ajuste al valor razonable de un instrumento financiero derivado que contabiliza el riesgo de crédito de contraparte. Entonces, en las negociaciones que nosotros tenemos sobre los instrumentos derivados, nosotros podemos visualizar en el mercado que negociamos puntos forward o tasa swap a diferentes niveles. Sin embargo, muchas de estas negociaciones que uno visualiza en el mercado, uno no ve contra quién está negociando esta postura, este instrumento derivado. Y una vez ya se ejecuta la propia transacción del instrumento, ya uno ve con qué contraparte uno está negociando. Por consiguiente, en su momento se está negociando el producto libre de riesgo. En el momento que yo tengo un compromiso con una contraparte, se debe cuantificar cuál es el riesgo crediticio de esa propia contraparte. Es por esto que el CVA se realiza un ajuste a los instrumentos derivados y no a otro producto o instrumento financiero, como por ejemplo los bonos de renta fija. Normalmente no se aplica CVA a los bonos de renta fija porque la propia emisión de deuda, de crédito, ya está emitiendo el propio crédito y no se requiere ningún ajuste sobre el propio instrumento crediticio. Es decir, si se emite un bono a una tasa muy alta, esa tasa alta que acabo de mencionar con esa propia emisión a la cual la entidad está captando recursos y los está pagando una tasa alta, esa tasa alta es porque está reconociendo el riesgo crediticio que tiene el emisor. En el concepto de los instrumentos derivados no tenemos
esa percepción del riesgo en la propia valoración de los derivados. Entonces, por consiguiente, una vez uno tenga su derivado, que es valorado al libre de riesgo y es negociado libre de riesgo, uno aplica el ajuste por crédito para cuantificar dentro de su balance general o en su propio portafolio cuál es la exposición propia de ese portafolio. De esta manera, se hace el ajuste al valor razonable del instrumento financiero derivado que contabiliza el riesgo de crédito de contraparte. Asimismo, no solo se hace ajuste por CVA, sino que también en el propio portafolio uno también tiene que tener en cuenta el ajuste por DVA, que es Debit Value Adjustment. Sobre el DVA es el ajuste al valor razonable del propio instrumento financiero derivado, pero se contabiliza el riesgo propio. Más adelante ya les voy a comentar qué implica este DVA. Aplicación. ¿Cómo se aplica? Entonces, es la diferencia entre el valor libre de riesgo de un portafolio y su valor incluyendo el riesgo de contraparte. Entonces, así de sencillo. El precio real, o más allá que decir precio real, digamos el precio considerando el riesgo crediticio, va a ser igual al precio libre de riesgo menos ese ajuste. Y ese ajuste es el que llamamos CVA. Por eso, en algunas ocasiones, eh, puede que uno tenga modelos donde uno calcule el precio del instrumento financiero ya con riesgo. Entonces, si uno le piden calcular el CVA, pues entonces va a ser netamente la diferencia entre el precio libre de riesgo y el precio con riesgo. Eso da el valor de CVA, que acá simplemente estoy despejando esta propia ecuación. Pero en la academia nos ilustran diferentes modelos y como los vamos a comentar más adelante, para calcular el propio ajuste. Entonces, por eso tenemos la valoración de mercado mark to market y se aplica un ajuste por riesgo crediticio, que es el propio valor del CVA. ¿Cuándo se aplica? Entonces, si bien el CVA está incorporando el riesgo crediticio de la propia contraparte, solo se aplica cuando yo tengo esa propia exposición, es decir, ante contratos OTC que no son compensados por una cámara central de riesgo de contraparte, como por ejemplo la CRSC, el CME o el CH. Y esto es porque las propias cámaras de compensación están absorbiendo, mitigando todo el riesgo de contraparte y por consiguiente no es necesario calcular un riesgo crediticio porque ya la cámara de compensación me está compensando todo ese riesgo que yo tengo en mi instrumento financiero. ¿Sobre qué tipo de instrumentos se aplica el CVA? Entonces, de nuevo, principalmente sobre los derivados, donde va a ser sobre swaps, forwards y opciones. En Precia, aplicamos CVA sobre cualquier tipología de swaps, de forwards plain vanilla y opciones plain vanilla europeas. No aplicamos CVA para opciones americanas, asiáticas o entre otras. Bueno, a medida que un cliente lo requiera, pero por ahora nosotros no calculamos el CVA para ese otro tipo de derivados. Pero en general, eh, la propia regulación sí me solicita que se calcule un CVA para todos los derivados. Ahora, ¿qué representa el propio CVA? Representa un valor, un menor valor de un portafolio. ¿Y por qué sucede esto? Porque cuando yo tengo la propia información libre de riesgo, yo tengo la expectativa de recibir una cantidad de riesgo, de una cantidad de dinero, perdón, y sobre esa expectativa que estoy esperando de recibir de una cantidad de dinero sobre todas las negociaciones de mis instrumentos financieros, tengo que Señor, ajustar el riesgo por crédito que no esté incorporado. Perdón, ¿hay Sí, alguna? ¿llamaron? ya juez. Ya llamé, pero malas noticias. No te No contestaron. contestaron. No. El Estás en mute. Sergio, tienes mute, no te escuchamos. Ah, perdón, gracias.
Gracias. ¿Desde qué momento tenía este mute? Perdón. ¿Aló? ¿En ese momento me están escuchando? Y Sí. ahorita sí. Listo, gracias. Entonces, voy a retomar. Sobre toda esta diapositiva, ustedes me escucharon, solo se activó el mute ahorita último minuto, ¿correcto? Sí, fue ahorita. No llevas mucho tiempo en mute. Ah, gracias. Listo. Entonces, mencionar, ¿dónde se aplica el CBA o por qué prácticamente el CBA refleja un valor menor del portafolio? Porque yo tenía unas expectativas de un flujo de dinero que iba a recibir y sobre expectativas de ese flujo de dinero o ese monto total, tengo que ajustarlo por riesgo crediticio y por consiguiente se traduce en un menor valor del portafolio. Entonces, el CBA reduce la exposición de mi portafolio. Adicionalmente, en cambio, el DVA lo incrementa. Pero ojo, no quiere decir que el DVA en general esté generando una utilidad materializable, porque entrar en un default incurre obviamente a unos peores perjuicios que no cumplir con sus obligaciones financieras. Entonces, si bien el DVA, prácticamente si yo estoy expuesto a un portafolio y cuantifico mi propio DVA, mi DVA me está diciendo que soy muy riesgoso y no voy a pagar, pues obviamente se reduce el valor de todo mi pasivo, pero ojo con eso porque son cantidades o utilidades que no son materializables porque incurrir en un default, obviamente tengo otro tipo de perjuicios. ¿Hasta ahora hay alguna duda, alguna inquietud? Listo. Entonces, técnicamente, ¿por qué se usa el CBA? Veámoslo no ya en general en un portafolio, sino veámoslo en un swap. En el momento de negociación de un swap, uno tiene unos flujos fijos a cambio de unos flujos variables. ¿Qué sucede con este swap? Vimos la siguiente estructura, es lo mismo que le está ilustrando en la diapositiva anterior. Y sobre esta estructura hay un momento del propio impago. Entonces, sobre ese momento de impago, yo estaba expuesto a diferentes valores o flujos del propio swap, donde el cálculo de la exposición del swap consta en calcular, por ejemplo, en términos continuos o en diferentes fechas discretas, que estoy expuesto de mi swap. Pero ojo con esto, no quiere decir el flujo al cual estoy expuesto, sino la valoración de todo el swap hasta el vencimiento, hasta el momento que yo estoy haciendo este corte. La exposición de un swap normalmente tiene este comportamiento, donde uno tiene una exposición que al negociar un instrumento swap libre de arbitraje, primero uno está recibiendo más flujos y después uno los está pagando más para que sea un precio justo libre de arbitraje, donde en un momento la tasa fija es igual a la variable, por consiguiente al comienzo recibo flujos más grandes como parte de mi activo y normalmente al final del swap ya empiezan a ser negativos. Pero, ¿qué sucede? Hay un momento de ese swap donde si la contraparte entra en un default, que define el propio riesgo crediticio, yo estoy expuesto a mi valor mayor de toda la historia de mi swap. En toda la vida de mi swap, normalmente yo tengo todo este comportamiento, pero hay un momento donde yo tengo un punto máximo. Entonces, en ese punto máximo, puede que se entre en un default y voy a perder una cantidad significante que aquella que yo podría obtener en la propia liquidación. Entonces, ¿a qué voy con este esquema? Uno debe ilustrar siempre cuáles son el esquema de exposiciones del portafolio de los instrumentos derivados a lo largo del tiempo. También uno visualiza cuáles son los puntos más críticos y uno puede gestionar esos puntos críticos. Acá en el propio CBA simplemente hacemos un promedio sobre esos puntos críticos y se calcula el valor de todo el riesgo, el ajuste por riesgo de crédito de contraparte. ¿Alguna duda? No, Sergio. Gracias. Entonces,
Sobre la metodología de cálculo, ¿qué tenemos? En la metodología de cálculo hablemos de, hay dos tipos, iba a decir tipos, clases, dos tipologías, más bien dos formas de calcular el CBA. CBA unilateral y CBA bilateral. El CBA unilateral solo refleja el riesgo de crédito de la contraparte, de la propia contraparte, y normalmente no incluye el DBA. Sobre el CBA unilateral, se espera calcular la pérdida esperada del propio instrumento financiero. Y sobre la pérdida esperada del instrumento financiero, Basiliades y también muchos libros académicos nos comentan cómo es la fórmula de esta pérdida esperada. Entonces, de entrada, acá hay varios componentes que ustedes lo van a ver un poco complejos, pero son sencillos y se los voy a describir a continuación. Primero, la pérdida esperada de un instrumento financiero. Uno no pierde normalmente, o la industria nos dice que uno no pierde el 100%. ¿Por qué? Hay una tasa de recuperación ante un evento de default. Y esto ya se ha catalogado a nivel de varios modelos que lo han realizado estadísticamente, varios estudios, donde en el momento que una entidad entra en un default, y por ejemplo uno tiene un instrumento financiero o un bono atado a una entidad, uno tiende a recuperar aproximadamente el 40% de esa inversión. Entonces, ese 40%, cuando les hablo de 40%, es una constante que en su momento se calculó, se cuantificó, y Basiliades lo asumió y lo definió como cálculo o como uso de esa constante para los diferentes instrumentos financieros. Entonces, dicho esto, cuando hay un evento de default, las entidades tienden a recuperar un 40%, entonces la pérdida esperada es de 1 menos esa recuperación, que quiere decir el 60%. Es decir, que uno está expuesto a perder siempre el 60% de mi propia inversión. Por eso, el CBA tiene en cuenta esto. Tiene en cuenta que uno tiene que hacer una pérdida esperada, pero ¿cuál es la pérdida esperada? Es sobre un 60%. Entonces, de entrada iniciamos con el primer componente de esta ecuación. El primer componente de esta ecuación es 1 menos R. R es la tasa de recuperación y en el caso tanto de Precia como Basiliades se utiliza una tasa de recuperación constante que hace referencia a 1 menos R, es el valor del 60%. Esta es la pérdida esperada y entonces estamos hablando de un 60%. Ahora, una vez tenemos el 60%, vamos a decir el 60% de qué. Entonces, es acá donde el cálculo CBA o la pérdida esperada, como bien lo está ilustrando en la gráfica anterior, se puede visualizar en términos continuos. Cuando hablo de términos continuos, hablo de un instrumento derivado en diferentes momentos del tiempo. Pero de nuevo, no son momentos del tiempo donde hay flujos, son momentos de tiempo que uno establece para cuantificar riesgo crediticio. Me explico, un forward tiene un solo flujo. No obstante, yo puedo cuantificar cuál es la exposición de mi forward mañana, pasado mañana, y así sucesivamente hasta su propio vencimiento. Es por eso que, más allá de términos continuos, uno también establece unas fechas crediticias discretas en diferentes momentos donde uno visualiza ese riesgo crediticio. Por ejemplo, hablemos del mismo forward que vence en un año. El forward que vence en un año, yo puedo calcular una exposición crediticia dentro de un mes, 2 meses, 6 meses. ¿Y cuál es la exposición crediticia de mi forward dentro de 3 meses? Es de 9 meses. Porque ya pasaron 3 meses, el restante de esto es un año menos los 3 meses que ya ocurrieron, entonces son 9 meses. Entonces la exposición del forward dentro de 9 meses. Y así sucesivamente uno calcula diferentes momentos del tiempo y calcula cuál es la exposición de mi propio instrumento financiero. Ahora, ¿cuál es la exposición de ese instrumento financiero? Por favor, veamos el componente. Primero, ya expliqué la sumatoria, bueno, la pérdida esperada, la sumatoria. Ahora todavía no veamos este componente acá, veamos este componente acá, que es un valor esperado de un factor de descuento, que es D, y un EX. EX es la exposición que les estoy hablando del instrumento financiero, que es el forward que ya pasa, que yo quiero visualizar cuál es la exposición de mi forward en 3 meses, que vence en un año, que quiere decir que está expuesto a 9 meses de vigencia. Esa exposición está calculada acá, que es X de TI.
¿Listo? Ahora, como el valor en el dinero en el tiempo es diferente, entonces la propia exposición en 3 meses la tengo que traer a valor presente con un factor de descuento de estos 3 meses. Vamos a suponer que I es 3 meses y ya tengo el valor esperado de la exposición del forward dentro de 3 meses. ¿No? Entonces, esto de cara a la parte de la exposición de mi instrumento financiero. Igualmente para un swap. En un swap, si tengo flujos mensuales, yo me pago en 3 meses, elimino los flujos que ya se pagaron y valoro dentro de 3 meses cuál es la exposición de mi swap hasta el propio vencimiento. Así para todos los instrumentos financieros derivados que tenemos. Ahora, entonces, si bien tenemos una pérdida esperada, donde una exposición esperada o pérdida de exposición esperada, donde cuantificamos el porcentaje de pérdida esperada, que es el 60%, cuantificamos a cuál es el valor de la exposición a la cual estamos expuestos. No hace falta un tercer componente, que es la probabilidad de que eso suceda, la probabilidad de que ocurra ese incumplimiento. Entonces, tenemos como Q la probabilidad de default de la contraparte. Entonces, obviamente acá tenemos dos fracciones, que es la fracción que yo estoy visualizando en diferentes fechas crediticias. Me explico. Yo quiero visualizar mi contrato forward de un año de manera trimestral. Entonces, de manera trimestral, visualizo que haya que puede existir una probabilidad de default cada trimestre, cada fracción del tiempo, que para poder cuantificar cuál es la pérdida esperada total del 60% de la exposición esperada entre 3 meses, con la probabilidad de que entre en un default entre esa fracción del tiempo. Entonces, de esta manera, es la fórmula, prácticamente es cuando ustedes van visualizan la bibliografía de un CVA, siempre inician con esta fórmula de la pérdida esperada, que es el propio CVA unilateral, que contempla, de nuevo, pérdida esperada, pérdida ante un default, que es el 60%, probabilidad de entrar en el default en cada fracción del tiempo, y el valor esperado, o este valor esperado muchas veces lo omiten porque ya se solucionó, y es el valor presente de esta exposición esperada del instrumento financiero. ¿No? De esta manera, ¿qué tenemos para no ver digamos que esta fórmula que nos puede generar ruido? El CVA está compuesto por 3 componentes principales. Pérdida dado default, que es la pérdida esperada, que es el 60%. En este momento estamos hablando de un 60%. Cabe resaltar que algunos agentes de la industria, si consideran que no es el propio 60%, tienen sus propios modelos de riesgo que cuantifican realmente cuál es el valor de la tasa de recuperación ante un evento de default. Dicen que no es el 60%, no es la recuperación de un 40%, sino un nivel más bajo, otro tipo de nivel. Obviamente ya entraría ese ejercicio en este cálculo. Pero por ahora nos regimos por Basel 3 y también en Precia tomamos esa información como constante y la pérdida de default es del 60%. Segundo componente, probabilidad de default. ¿Probabilidad de default de quién? Para el cálculo del CVA, probabilidad de default de la contraparte. Pero cuando vayamos a calcular ahorita un BCVA, que quiere decir CVA bilateral, que contempla el DVA, que es riesgo crediticio también propio, debemos contemplar también una probabilidad de default propia. Y por último, el último componente es a qué valor estoy expuesto. A una exposición esperada propia de ese instrumento financiero en diferentes momentos del tiempo. ¿Hasta hoy alguna duda? ¿Alguna inquietud? No, Sergio. Gracias. Entonces, continuemos. Vamos a ver cada uno de estos componentes. ¿Cómo calculamos estos componentes? Pérdida esperada, ya les dije que era el 60%, entonces no voy a entrar en ese valor. Y vamos a empezar con probabilidad de default. ¿Cómo calculamos la probabilidad de default? Las probabilidades de default en general, siempre tenemos que calcular una probabilidad de default más allá de... sé que muchas entidades financieras
tienen probabilidades de default propias con base en otros supuestos que son como datos observados de, por ejemplo, un momento de impagos o una estructura crediticia donde determina una probabilidad de default dado una eventualidad de impago de cierta entidad. Pero hay que contemplar que más allá de esas probabilidades de default, las probabilidades de default que normalmente se utilizan en estos modelos son probabilidades de default que uno visualiza en el mercado sobre instrumentos financieros que están emitidos en el mercado. Cabe resaltar que si hay un caso donde uno ya no tiene un instrumento financiero que me defina cuál es una probable incumplimiento de una entidad X, y sí ya tengo que buscar otra alternativa de probabilidades de default. Pero en primera instancia, tengo que buscar probabilidades de default sobre instrumentos financieros que me logren brindar información sobre ese propio riesgo crediticio. Para esto, Precia calcula la probabilidad de default de dos maneras. Uno, para contrapartes foráneas, se utiliza cotizaciones de los CDS. Los CDS son los Credit Default Swaps. Los Credit Default Swaps es un derivado, que es un swap, que contempla una negociación de riesgo crediticio. Entonces, utilizamos CDS para cotizaciones de CDS de la contraparte, donde generalmente existen, para poder cuantificar una intensidad de default y una propia probabilidad de default. Más adelante les comento en detalle cómo. Entonces, esa es la primera opción. Probabilidades de default por medio del mercado de CDS. Segunda opción, obviamente para contrapartes locales. Contrapartes locales, cuando hablo de contrapartes locales, estoy hablando generalmente de Colombia. En Colombia no tenemos CDS sobre entidades colombianas. Por consiguiente, debemos tomar otra alternativa sobre instrumentos financieros que me logren brindar información de un riesgo crediticio y esta información de riesgo crediticio la puedo obtener por medio de las curvas de deuda pública y deuda corporativa. Entonces, de este modo, puedo calcular por medio de los spread crediticios entre las curvas de TES y curvas corporativas locales, puedo decir un spread de crédito de esa propia entidad y asimismo trasladarlo o traducirlo al lenguaje de probabilidades de default. Entonces, de entrada, de nuevo, utilizamos estas dos herramientas. Primero, entidades extranjeras CDS y segundo, entidades locales, spread crediticios. Para esto se requiere de una curva de probabilidades de default, no una probabilidad de default a un horizonte del tiempo. Entonces, muy importante, no visualizamos solo un punto en el tiempo que me brinde una información de probabilidad de default. Me explico. No utilizamos solo el CDS de 2 años de Colombia, no utilizamos el CDS de 2 años de JP Morgan, sino que utilizamos el CDS de 1 año, 2 años, 3 años, 4 años para poder construir por medio de todos estos instrumentos financieros las expectativas de default, dada la negociación de esos instrumentos, a través de los diferentes tenores y con esos tenores ya podemos construir una información de crédito a diferentes tenores que traduce en una curva de probabilidades de default, ¿no? Esto lo podemos ver de la siguiente manera. En esta gráfica es una curva de CDS para una entidad en particular. Tenemos el eje X, es el plazo del tiempo, y cada uno de estos puntos es un tenor. Entonces, de entrada, si nos ubicamos en una sola fecha, podemos ver que el spread de negociación del CDS se negocia en 30 básicos, normalmente en estos niveles de 30 básicos, para el tenor de 1 año y va subiendo paulatinamente, donde para 10 años ya estoy negociando aproximadamente unos 100 básicos. ¿Listo? Acá se ilustra un comportamiento de este CDS a través del tiempo en diferentes tenores, pero pues podemos ver que no cambia mucho, no hay mucha volatilidad de este spread crediticio para esta entidad en particular. Obviamente, si buscamos otro tipo de entidades que tengan cambios de calificación crediticia, sí vamos a ver que en un momento al otro estos picos pueden todos, de manera no paulatina, sino directa, todos van a incrementar prácticamente al mismo tiempo, porque vemos que los CDS acá ya estamos viendo que son crecientes. ¿Listo? Entonces, obtenemos del mercado CDS a diferentes plazos y con los CDS a diferentes plazos
calculamos unos hazard rates. Vamos a ver más adelante qué es el término de un hazard rate. ¿Hasta ahora hay alguna duda, alguna inquietud? No, Sergio. Gracias. Entonces, antes de hablar del hazard rate, quiero brindarles una anotación importante. Y la anotación importante da sobre el manejo de las probabilidades de default. Entonces, cuando hablamos de probabilidades de default, estamos hablando no solo de probabilidad de default, también hablamos de probabilidad de supervivencia. Y adicionalmente, cuando estamos hablando de exposición crediticia en diferentes tramos del tiempo, también estamos hablando de probabilidad de default del propio tramo. Probabilidad de default acumulada de todo, probabilidad de default de solo el tramo, probabilidad de supervivencia de solo un tramo o probabilidad de supervivencia desde el inicio hasta el momento final. Entonces, hay que tener en cuenta todas esas distinciones. Para esto, la notación nos dice que si tenemos una probabilidad que va del periodo TI a TJ, es la probabilidad que no se dé un evento de default entre TI y TJ. Entonces, acá estamos hablando de probabilidad de supervivencia. Q entre IJ es la probabilidad de que se dé un evento de default entre IJ, es que ocurra el default en ese momento. P de P minúscula de TI y TJ es la probabilidad condicional de que no sea un evento de default entre T y J, dado que no había un evento de default previo a TI. Entonces, ojo con este término. Acá yo estoy hablando de supervivencia condicionada, supervivencia previa. Entonces, va a sonar extraño. Pero si yo quiero calcular una supervivencia desde un momento cero hasta dentro de un año y yo estoy visualizando exposición crediticia de manera mensual, mi supervivencia que va a ocurrir entre ese mes tiene que estar condicionado a que yo haya sobrevivido en el periodo anterior. Ustedes me dirán, ¿es lo mismo o uno tiene una misma intensidad? A lo cual yo le respondo, no, no es lo mismo porque uno tiene una curva de intensidades donde la intensidad de entrar en un default es diferente de un mes a 2 meses que la de 2 meses a 3 meses. Tengo toda una curva de intensidades de entrar en un default. Por consiguiente, si yo voy a calcular una probabilidad de supervivencia de 3 meses, tengo que estar condicionado con la propia intensidad que ocurrió en un momento previo que fue de un mes a 2 meses. ¿Es claro este concepto que acabo de brindar? Sí, Sergio. Gracias. Ahora, tenemos como Q minúscula es la probabilidad condicional de que se dé un evento de default entre T y TJ, dado que no hubo un evento de default previo. Entonces, de nuevo, para hacer un default en un periodo de tiempo, tiene que estar totalmente condicionado a que haya supervivencia en un periodo anterior. Esto se puede ilustrar en la siguiente gráfica. Entonces, recordemos que P, esto es supervivencia. Entonces, supervivencia de un momento cero a un momento TI. Y tenemos una supervivencia de un momento TI a TI más 1. La multiplicación de estas dos ya me genera una supervivencia total que sería desde un momento 0 hasta el momento TI más 1. ¿No? Entonces, esto en general como connotación. Ahora, miremos cómo se valora un CDS. ¿Y por qué? Porque de los instrumentos financieros de CDS o también de la fórmula teórica de un CDS, nosotros extraemos intensidades de default. Entonces, ¿cómo ocurre? En un CDS se está negociando pagar bajo una periodicidad trimestral. Esto es estandarizado, por eso les digo que es trimestral. Bajo una periodicidad trimestral, un pago contingente, que lo pueden ver como un seguro, a cambio de un evento de default. Entonces yo estoy pagando cada 3 meses, estoy pagando mi contingencia o mi seguro ante el evento de que ocurra un default. Cuando ocurre el default, la otra entidad me tiene que pagar a mí todo ese valor que yo estoy cubriendo. ¿Y cuál es el valor que estoy cubriendo en una pérdida esperada? Acá ya les estoy anticipando que ya sabemos que en general, en diferentes instrumentos financieros, es del 60%. Ahora, en los CDS tenemos dos patas, igual que los swaps. Recordemos que el CDS es un Credit Default Swap. Entonces, en el swap tenemos
para la pata del pago contingente es el valor esperado de el nocional por un factor de descuento por la pérdida esperada por la probabilidad de que ocurra ese evento de default. Entonces, en general, lo podemos visualizar de esta manera. ¿Perdón? Lo podemos visualizar de esta manera, donde B es igual a N por 1 menos R por un medio de, acá tenemos un medio del factor de descuento, en algunos instrumentos de la academia a veces no hace un medio, de que es un promedio de factores de descuento, porque al ser términos continuos yo no sé en qué momento va a ocurrir el default, entonces por eso estoy promediando los dos valores, pero pues podemos calcular solo como uno, no un medio de estos dos factores de descuento multiplicados por la probabilidad de supervivencia del momento T0 a TI-1 por una probabilidad de default del momento TI a T-1. Entonces, perdón que acá hay un typo en la diapositiva. Este no es el pago contingente, que es el del seguro, sino este es el pago de la pata default. Entonces, el pago de la pata default, acá estoy cubriendo el 60% multiplicado de un flujo que es un medio de ese factor de descuento de la propia probabilidad de supervivencia del periodo anterior multiplicado por la probabilidad de default. Ahora, sobre mis pagos contingentes, que es el valor del pago periódico, en este caso sí voy a tener un nocional por C, que es el spread del CDS, multiplicado por, ese spread es nominal, entonces acá hay un delta tiempo para volver efectivo este C, multiplicado por un factor de descuento, multiplicado por, o con esto, tu supervivencia desde 0 hasta el periodo anterior, por supervivencia desde el periodo anterior hasta el periodo TI, que es la fracción que yo quiero visualizar, donde la multiplicación de estas dos supervivencias es la supervivencia total. Entonces ahí prácticamente estoy condicionando la supervivencia, pero en realidad estoy pagando mi seguro siempre y cuando la entidad sobrevive. Eso es lo que me está diciendo. Entonces, tengo este tipo de información en el pago del CBS. Ahora, ¿por qué se ilustra este pago de este CBS o de estas dos patas? Porque nuestro objetivo es, por medio de este instrumento financiero, extraer el valor de la probabilidad de default. ¿Cuál es ese valor? Yo conozco, en un valor de CDS, conozco el spread de negociación, conozco el factor de descuento por medio de otros instrumentos financieros y hay una variable que es la que no conozco, que es la probabilidad de default. Entonces, de este modo utilizo los CDS y despejo para calcular probabilidades de default. Ahora, se preguntarán, ¿cómo despejo la probabilidad de default de esta ecuación? Pues cuando uno tiene este instrumento financiero, uno siempre intercambia este C, que es el spread contingente y pago justo, uno siempre iguala la pata contingente, que era esta anterior, la pata del seguro, igual a la pata default, porque esas dos patas tienen que ser iguales. Es igual que en un software, cuando uno iguala la pata fija, igual a la pata variable y extrae el precio justo de pata fija. Bueno, acá igualo la pata contingente a la pata default y extraigo mi probabilidad de default que estoy viendo en ese instrumento financiero porque el spread ya está dado. Ahora, sobre esto, obviamente calculo una probabilidad de default. Yo puedo simplificar esto, calculo probabilidades de supervivencia, probabilidades de default y obtengo la información de probabilidad de supervivencia. Pero en general, la probabilidad de supervivencia también es una función y es una función por medio de una función de distribución de Poisson que define como una curva de intensidades de default. Entonces, recapitulando rápidamente, tenemos CDS, igualamos las dos patas, pata default, pata contingente, extraigo probabilidades, pero en realidad la probabilidad es una función. Y esa probabilidad sobre esa función me traduce en que es un exponencial de una intensidad de default acumulada. Y esto es porque en la academia ya nos brindaron que la supervivencia se comporta como Poisson, donde una función de distribución de Poisson es una función de distribución de probabilidad, donde uno quiere calcular la ocurrencia de un evento. En este momento, la ocurrencia de nuestro evento es el evento de default, da una intensidad per se. Y esa intensidad per se es nuestro propio lambda que está acá.
Entonces, de nuevo, la supervivencia es igual a exponencial de menos la integral de las intensidades, que fue una sumatoria de intensidades a través del tiempo. Entonces, este es el valor de mi probabilidad de supervivencia. Dicho de esta manera, mi objetivo, que yo en un inicio les dije calcular probabilidades de default o probabilidades de supervivencia, mi objetivo ya técnico es calcular intensidades de default. De este modo, para calcular intensidades de default, se obtienen por medio de los propios CDS y acá les puedo ilustrar una curva de intensidades de default. Entonces, un CDS, el primer CDS, por ejemplo, acá hablemos de un CDS que vence dentro de 2 meses, me está ilustrando una intensidad de default de estos niveles. Otro CDS que vence en este plazo me está ilustrando una intensidad o da como resultado una intensidad de default de estos niveles. Y así mismo vamos construyendo una curva de intensidades de default. O con esto, las propias intensidades de default que uno tiene acá no son la propia intensidad de default del CDS, porque la intensidad del CDS es constante desde acá hasta el plazo del vencimiento, sino que cuando ya nosotros construimos una curva, ya tenemos intensidades en las diferentes fracciones. Esto es similar a cuando nosotros vemos en el mercado negociaciones de TIRs y lo ilustro en una curva cero cupón. En un bono tengo una TIR que es una TIR hasta 2 años, pero yo quiero descuponar esa TIR utilizando información de bonos de corto plazo. Acá ocurre lo mismo. Quiero calcular intensidades de default para valorar CDS de largo plazo, por ejemplo 10 años, utilizando información de CDS con intensidades propias de esos CDS de información que nos puede brindar el corto plazo. Entonces, este ejercicio es equivalente, solo que las ecuaciones cambian. A diferencia de un bootstrapping, por ejemplo, de un bono, que es la fórmula de un precio de un bono, mientras que acá estamos hablando de la fórmula del cálculo de un CDS. Entonces, de este modo, obtendría una curva de intensidades de default. Con esta curva de intensidades de default ya calculamos las probabilidades de supervivencia y esas se aplican en el cálculo del CVA. Ahora, sobre el spread crediticio. Para el spread crediticio partimos con un supuesto y es que un bono corporativo es igual al precio de un TES, pero con la probabilidad de supervivencia del riesgo del bono corporativo. Entonces, prácticamente acá podemos ilustrar esta ecuación como el bono corporativo es igual. Nótense que si el bono corporativo sobrevive, en teoría, si no tuviera probabilidad de default, nótese que la probabilidad PC sería igual a 1. Esto sería 1 menos 1. Todo este componente se vuelve 0. Entonces el corporativo recibe el mismo valor del TES. Pero acá ya sabemos que el corporativo tiene una probabilidad mayor que la del TES. Y entonces por consiguiente ilustramos esta ecuación como el TES por su probabilidad de supervivencia más la tasa de recuperación por el TES por 1 menos su probabilidad de supervivencia. Y este caso de acá es porque esto es un valor esperado de lo que yo recibiría si sobrevivo. Y si entro en un default, pues yo tiendo a recuperar un 40%. De esta ecuación yo conozco PC. Bueno, perdón, no conozco PC, sino tengo información de la curva de precios corporativos, tengo información de la curva de TES. Y mi objetivo principal es despejar probabilidad de supervivencia. Entonces, al despejar probabilidad de supervivencia, también lo puedo ilustrar como despejar el hazard rate. Y de ese hazard rate, yo obtengo la información correspondiente para calcular probabilidades de default y aplicarlo en mi valor del CVA. ¿Hasta hoy alguna duda? ¿Alguna inquietud? No, Sergio. Gracias. Ahora vamos con el tercer componente, exposición esperada. La exposición esperada, de pronto para algunos ya este término les resulta un poco familiar, y es que también la superfinanciera nos exige exposición potencial futura. La exposición potencial futura simplemente es un extremo o un punto máximo de mi propia exposición. También lo podemos visualizar en estos modelos de riesgo, como los modelos del VaR, donde yo también estoy buscando un percentil o un punto crítico de mi exposición total de mi portafolio. Pero en el caso de exposición esperada, yo no quiero calcular esos puntos críticos.
Yo quiero calcular el valor esperado en diferentes momentos del tiempo. Para esto, se calcula exposición esperada de, por ejemplo, hablemos de una historia, un instrumento financiero. Podemos hablar del día de hoy y a partir de hoy pueden ocurrir muchas cosas. La exposición de mi instrumento financiero puede subir, puede bajar, pueden ocurrir diferentes componentes. Que eso se puede traducir en una función de distribución de probabilidad tipo normal, donde se contempla en gris unos eventos positivos y acá lo que no está en gris son los eventos negativos. ¿Y por qué es importante esto? Porque el cálculo de CVA va relacionado a buscar cuantificar cuál es la exposición esperada de la contraparte, que son las partes positivas. Si yo estoy recibiendo positivo, quiere decir que la contraparte tiene una obligación conmigo. En el negativo de estos valores es cuando yo le debo a la propia contraparte. Entonces, de esta manera, la exposición positiva va hacia el CVA y la exposición negativa va hacia el DVA. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Ahora, teniendo en cuenta este método de que a partir de hoy, sobre esa propia exposición del instrumento financiero derivado, pueden ocurrir muchas cosas, tenemos que buscar diferentes herramientas para poder simular todo lo que puede suceder con ese instrumento financiero en el futuro. Para esto, nosotros aplicamos una generación de escenarios en diferentes momentos del tiempo. Con esto, ¿qué escenarios hacemos? Simulamos los propios subyacentes, es lo primero que se realiza, la propia tasa de cambio, las tasas de interés, se aplican diferentes modelos de simulación a través del tiempo. Y una vez se tiene esos modelos de simulación a través del tiempo, se valora cada instrumento del portafolio en cada momento del tiempo. Y la realización de los factores de riesgo se agregan y se tienen en cuenta, perdón, todos esos factores de riesgo en diferentes momentos para agregarlos en un neto común. Entonces, de nuevo, simulo subyacentes. Después de simular subyacentes, valoro el forward con ese subyacente simulado y ahí ya tengo la exposición propia en diferentes caminos o diferentes escenarios donde la parte positiva iría para el CVA, la parte negativa iría al DVA. Tercero, se calcula la exposición esperada, donde en esta se agregan acuerdos de colateral o acuerdos de recouponing o acuerdos de reseteo. ¿Cómo se calcularía esto? Acá tenemos un ejemplo sobre el subyacente de una acción. Entonces, sobre el subyacente de una acción partimos en un momento inicial hoy que tiene un valor determinado. Y después tenemos valores a 50 días, 100 días y 150 días. Supongamos que tenemos un forward que vence en 150 días, que es el nivel de acá. Entonces, para la valoración de exposición de mi forward, dentro de 50 días, tengo que calcular cuál sería mi forward partiendo con esta cantidad de subyacentes en el corte de 50 días y lo calcularía sobre la exposición restante, que serían 100 días, que serían entre 50 y 150, son 100 días, sobre cuál va a ser el valor final y así obtengo mi valor del propio forward. Entonces, de nuevo, se simula el subyacente, se parten los diferentes momentos del tiempo, sobre esos momentos del tiempo se calcula el valor de mi contrato, bien sea forward, opción o swap, por lo ya simulado, y con esa información ya calculo la exposición esperada. Ahora, con la exposición esperada tenemos dos tipologías, realizar acuerdos de neteo y acuerdos sin neteo. En el cálculo del CVA, la exposición sin acuerdos de neteo es igual a la sumatoria de el máximo. Recuerden que acá quiero calcular, por ejemplo, exposición esperada positiva para el propio CVA. Perdón, adelante, Boris, ¿hay una duda? Sí, gracias, Sergio. Una pregunta, una aclaración. Para el caso de un forward, en la proyección que se hace de la valoración hasta su vencimiento, ¿cuál es la mejor forma de estimar la exposición esperada? Me refiero al plazo, o sea, ¿en qué momento yo debería estimar la exposición esperada a su fecha de vencimiento o en otra fecha? No, en otra fecha, pero recuerde, siempre es parado en una fecha futura y contemplando hasta el vencimiento del forward. Entonces, de nuevo, sería su forward que vence en un año,
sería dentro de un mes hasta un año. ¿Y qué modelo puede aplicar? Puede aplicar, digamos que dos modelos. En general, nosotros en Prezi aplicamos un Monte Carlo sobre la simulación de ese propio subyacente y hacemos el corte en el momento que queremos visualizar qué está pasando con el forward. Me explico, dentro de un mes, me paro en un mes y mido el vencimiento en cuánto está y lo valoro. Pero otro método es, nótense que esto es el máximo entre el valor, en el momento de visualización, T minúscula es un mes. El forward vence en un año. Este caso es un máximo entre ese valor y cero. La función de un máximo entre ese valor y cero es una opción. Entonces, yo le puedo concluir a nivel de fórmula cerrada que la exposición esperada de un forward de hoy un año, donde quiero calcular un riesgo crediticio dentro de un mes, es como una opción europea de que vence dentro de un mes. Y es esta opción europea porque la opción europea es el máximo entre ese valor ejercible y el otro. ¿Listo? Entonces, en general se puede aplicar dos modelos, de nuevo Monte Carlo, o hablando del propio forward, ya cuando es una fórmula cerrada donde tengo solo ese forward y no más instrumentos financieros en el portafolio, lo puede ver también como una opción. ¿Es claro esto? ¿Me supe explicar? Sí, Sergio, si te entiendo, entonces, yo tengo un portafolio de forward, digamos que se vencen en su mayoría a 270 días, por decir algo. Ujú. Entonces, lo ideal sería pararme dentro de un mes, o sea, valorarlos dentro de un mes, y esa valoración a su vencimiento debería ser la exposición esperada, si te entendí bien. Así es, pero no En la solo, Monte Carlo. pero Boris, no solo un mes, sino diferentes momentos, más de uno. Y de hecho, diferentes momentos porque uno promedia todos esos momentos por las diferentes eventos de probabilidades de default. Entonces, no solo lo hace una vez, sino lo hace en un mes, en 2 meses, en 3 meses, 4 meses. Y recordemos que el forward se vence, lo que se me dijo, 270 días. Y de esta manera, la sumatoria de cada una de esas exposiciones multiplicada por la probabilidad de entrar en un default en cada una de esas fracciones, ya me genera la pérdida esperada total, que es el propio CVA. Entonces, no es solo un momento, sino diferentes momentos. Vale, entendido. Gracias. Listo. Con gusto. Entonces, de esta manera, comentando que, por ejemplo, para el cálculo del CVA, siendo el máximo entre ese valor y cero, se aplica para la sumatoria, esto es un n cantidad de activos. Y sobre n cantidad de activos tenemos, sin acuerdos de neteo, es la sumatoria del valor esperado de cada cantidad de activo. Recordemos que acá solo me estoy parando, por ejemplo, en un mes. Solo estoy visualizando el riesgo crediticio de un solo mes. Ahí hago la sumatoria de todos mis instrumentos financieros de la propia exposición. Con acuerdos de neteo se calcula el máximo entre la propia sumatoria y cero. Entonces, la exposición esperada positiva es diferente si tengo acuerdos de neteo o no tengo acuerdos de neteo. Acá tenemos un ejemplo. Supongamos 3 contratos. Un contrato B1 que tiene un valor de 15, otro contrato que tiene un valor de -20 y otro contrato que tiene un valor de 5. Si yo tengo una exposición sin neteo, donde acá quiero calcular exposición positiva, de nuevo exposición positiva para incorporarla en mi CVA. Esta exposición positiva va a ser la suma de el máximo entre la exposición propia, es esta que está acá, y la exposición positiva es el máximo entre 15 y 0, más -20 y 0, más 5 y 0. Esto me da un resultado de 15 más 0 más 5 es igual a 20, sin acuerdos de neteo. Y con acuerdos de neteo es el máximo entre la sumatoria de toda la exposición de estos instrumentos. Y eso me da, en general, 15 menos 20 más 5 es igual a 0. Entonces, es importante tener presente que los acuerdos de neteo ayudan a reducir el CVA. Entonces, pues es importante que las entidades, cuando escogen si van a netear o no diferentes fondos, o diferentes carteras que ustedes tienen que las agrupan por diferente comportamiento de contratos, es importante que entre más acuerdos de neteo tengan,
van a tener una exposición de CVA menor que sin acuerdos de neteo. Análogamente, un colateral también reduce la propia exposición del CVA. Si yo aplico un colateral, estoy reduciendo el valor de mi exposición. Esto es porque a través del tiempo yo tengo una exposición determinada del instrumento financiero, pero en ese instrumento financiero yo puedo aplicarle un colateral para reducir la propia exposición y el colateral también ayuda a reducir ese riesgo crediticio. Entonces, para aplicar el colateral, se calcula como el máximo entre la exposición sin colateral menos el colateral, donde acá tenemos un ejemplo, donde tenemos un colateral de 10 para el mismo portafolio, y de este modo, aplicando el colateral, tenemos un valor de 10, a diferencia de que si no tuviéramos un colateral, tenemos un valor de 20. Entonces, el colateral ayuda, y prácticamente ese es el objetivo de aplicar un colateral, mitigar el riesgo crediticio. Entonces, el uso del colateral también reduce el valor propio de mi exposición. Entonces, de nuevo, la exposición con colateral debe ser menor a una exposición sin colateral. Entonces, esto en diferentes particularidades que nosotros tenemos del propio CVA, donde, de nuevo, ¿cuál es el objetivo principal? Dividir los tres componentes: pérdida esperada, probabilidad de default y exposición esperada. Donde pérdida esperada, 60%, probabilidad de default viene de dos de métodos, spread crediticio, CDS, y exposición esperada se subdivide en dos: exposición esperada positiva para el CVA y exposición esperada negativa para el DVA, donde se debe aplicar si tienen acuerdos de neteo o si tienen acuerdos de colateral para reducir esas exposiciones del riesgo crediticio. Y de esta manera nosotros calculamos el CVA. Nosotros en Precia tenemos el servicio de cálculo del CVA. También nosotros, si ustedes quieren adquirir el servicio, también les brindamos probabilidades de default. También podemos brindarle al mercado intensidades de default, probabilidades de default para que ustedes realicen sus propios cálculos. O si requieren que nosotros hagamos el cálculo de un CVA, nosotros también podemos hacer la valoración del portafolio o en su efecto, si requieren, no valoramos el portafolio, pero sí podemos brindarles el propio cálculo del CVA sobre su portafolio, los instrumentos financieros que ustedes estén expuestos. ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud? Bueno, si de pronto más adelante se les ocurre alguna otra inquietud sobre esta presentación, no duden en escribirnos en atención al cliente y con mucho gusto atenderemos todas estas inquietudes. Entonces, damos por culminada la capacitación del día de hoy sobre CVA. Adelante, Roberto. Boris, perdón. Sergio, una pregunta en cuanto al tema de para TRM como subyacente, ¿qué modelo utilizan para proyectar ese subyacente a futuro? Un browniano geométrico. Monte Carlo de un browniano geométrico. Ok, vale, muchas gracias. Con gusto. Igualmente, de nuevo, si usted entra en la literatura, es solo el forward y no tiene más instrumentos financieros, esto también, y solo es de TRM, esto también lo puede hacer como con un conjunto de opciones, porque un Monte Carlo en realidad replica la valoración de una opción. Entonces lo puede hacer por medio de los dos métodos. Nosotros en Precia hacemos Monte Carlos porque correlacionamos todos los diferentes activos. Entonces a nosotros nos conviene tener simulaciones de todos los posibles activos. Si usted tiene un portafolio que solo depende de un subyacente y de nada más, puede realizar el cálculo con la valoración como una opcionalidad. Muchas gracias, Sergio. Con gusto. Listo. ¿Hay alguna otra inquietud, otra duda? Vale. Entonces, damos por culminada la capacitación del día de hoy y muchas gracias por su atención. Que esté muy bien. Buena tarde. Gracias.